¿Estás de acuerdo con lo que dijo Víctor? Por ¿O es diferente? supuesto, no, por supuesto que estoy de acuerdo. Que el plan A y el plan B y el plan C son exactamente lo mismo. Nada más que se le olvida un poco a Víctor, que supongamente que es jurista, yo no soy jurista, yo soy, yo soy carpintero, pero se le olvida que la esencia de la ley, de la transformación de la ley constitucional, no se pierde. La esencia se mantiene y las modificaciones que se tengan que hacer para corregir la ley se tendrán que hacer junto con las secundarias, pero la esencia se mantiene y ahí está. Entonces, finalmente ya es una ley constitucional, ya está en la Constitución y cuando, justo como él comenta, cuando hay un error en la Constitución y que se contraponen, entonces se tendrán que hacer las modificaciones, pero la esencia se mantiene. Por otro lado, creo que yo no creo que la reforma sea una reforma que le genere un problema de gobernabilidad al país. Yo creo que al revés, le genera una solución al país. Ese es mi punto de vista. Yo, como te digo, soy carpintero, pero la realidad es que ahí está. Yo lo siento que debería de ser y mantenerse la esencia de la reforma a la ley. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, lo que tenemos hoy como un poder judicial que no le está sirviendo al pueblo, pues debe de reformarse, ¿no? Y la misma Constitución también lo dice, que el pueblo puede modificar su forma de ser gobernado cuando el pueblo lo decida, ¿no? Pido la palabra. Y yo Dale, también Ginger. pido la palabra. Adelante, Ginger. Después seguiría Eduardo, ingeniero de Pemex y Rafael. Pido la palabra por alusiones personales cuando me la dé. Oye, yo no entiendo por qué toda la gente de estos güeyes, de Yo no los soy ningún fanáticos. güey. No soy ningún güey, no me ofendas porque si no te voy No a te estoy pegar. hablando a ti, güey. No te No, estoy sí hablando a dijiste ti. a mí, a mí no Güeyes, me dije. güeyes. No me güeyes, para Ah, empezar. bueno, yo no sé por qué estos güeyes, Vamos a respetarnos. Tú, piensan, pendejo. pues Esto es güey, para mí pendejo. no, para mí no es ofensa. Disculpa Para que mí te eso vaya es a una exhibir. ofensa, no me güeyes. Yo no te. Bueno, no te estoy hablando a ti, Siléncialo, Dross. no Simplemente, te estoy diciendo, simplemente. solo eres un güey. No, yo no te estoy diciendo a ti. Yo no sé por qué los güeyes o la gente traen el artículo 39 constitucional cuando el mismo tema debe de ser un tema armónico. Y para ello tienen que seguir leyendo, y está el artículo 41, donde habla de cómo se va a dividir el poder de la Unión, los poderes. O sea, pueden elegir la forma de gobernar, pero siempre va a estar de acuerdo a la estructura de la República, de los poderes de la Unión. Entonces, no pueden encimar uno sobre el otro porque cada poder es autónomo. Entonces parece ser que no entienden que la Constitución es armónica. Y no lo digo yo, también lo dijo Saldívar. Y no nomás lo dijo Saldívar una vez, lo dijo en el 2017, en el 2022. O sea, lo ha dicho sin fin de número de veces, que la Constitución es un documento armónico que lleva una cierta cadencia y que no nomás puedes tomar un solo artículo para argumentar algo. Sí, entonces pues yo la verdad lamento tanto que sean tan radicales viendo nada más ese artículo de manera simplista, sin ver los artículos consecuentes a él. Y bueno, la reforma al Poder Judicial, digo, yo que soy de Jalisco, desgraciadamente la gente va a votar al Team Marín de Dopingüe, porque digo, si conocen a los órganos jurisdiccionales de cada estado, la Ciudad de México, las personas van a tener que salir a votar por aproximadamente en la primera votación 2,000 perfiles. 2,000 perfiles. No sé cómo le van a hacer. Digo, yo acá en donde estoy son 400 perfiles en la votación. En el Estado de México son aproximadamente también 2,000 a 2,500 perfiles. Pero, Entonces, ¿de dónde sacas tú eso de que de que se tienen que votar 2000 perfiles? O sea, porque tú ya tienes cómo se va, ya tienes el procedimiento. Ginger, pues ya está, ¿me ya está dejas en la responderle, Constitución. Ginger? Pero tú ya lo tienes. Adelante, Víctor, adelante. Sí, mira, te voy a explicar Adelante, Víctor. cómo es que va a funcionar eso. Es muy sencillo. No, pero quiero Es- saber datos y hechos. O sea, ya es tu Sí, percepción. datos, te voy a dar datos. Realidad. Te voy a dar datos. No son Te voy a dar no, datos. no es percepción, está No, ya en la reforma es- que dijiste tú ahorita. Ajá, sí, es que ya está en la reforma. Te voy a Ya decir está la por qué. reforma y ya está en la misma reforma, dice cómo se van a hacer Sí. las elecciones.
¿Sí? Sí. Espérame, te voy a decir por qué, ¿Dónde está? para que me ¿En qué explique. Te voy a parte? decir. Es que es muy sencillo. Escucha, primero escucha. Pues claro que te escucho. Ok. El Poder Judicial se divide para su ejercicio, el Poder Judicial Federal, en 32 circuitos, un circuito por cada entidad. Estos circuitos tienen una cantidad de jueces federales entre tribunales colegiados de circuito, tribunales de apelación y jueces de distrito. Esto varía de acuerdo a la cantidad de población. Ajá. Uno de los dos circuitos más grandes en México están en Ciudad de México, Estado de México, y de ahí hay circuitos muy chicos donde hay menos jueces. Por ejemplo, para los que vivimos en la Ciudad de México, digo, en el Estado de México, van a ser alrededor de 800. Vamos a ver, el circuito son alrededor de 100, son como 200 juzgadores en el Estado de México. Ajá. De esos 200 juzgadores, mi estimado, van a ser 231. 231 exactamente. De esos 231, gracias Grillo por el apoyo. De esos Gracias, 231 simplemente. en el, en el, en el, en el, digamos, en el Estado de México, va a haber dos candidatos por cada, propuestos por cada poder de la Unión, dos por el Ejecutivo, dos por el Legislativo y dos por el Judicial, y esos serían dos por cada candidato. Estamos hablando que si por lo menos nada más del Ejecutivo tendríamos 400 candidatos. En total, Tendríamos por todos 400 los más de 6 son 1386. 231 por 6 son 1386 candidatos. ¿Cuántos? 1386, ya que son dos del judicial. 1386 perfiles, sí. Yo quería seguir haciendo las cuentas poco a poco, pero bueno, tendríamos esa cantidad de candidatos. Entonces, eso está así ya en la reforma constitucional, ya lo puedes leer tú en tu constitución, y en la constitución que vais a descargar del Congreso, ahí lo puedes leer. Entonces, por eso es que voy a tener yo personalmente en mi circuito, en el circuito de la entidad donde yo vivo, yo tendría que elegir a esa cantidad de juzgadores. Son toda esa cantidad de perfiles. Y si Entonces, quieres, se lo enseñamos en la computadora para que nos crean. No es necesario que nada más yo digo, si ustedes tienen dónde, cómo ya está el procedimiento, en dónde está escrito ese procedimiento que Te lo están enseñamos usando. en la computadora para que veas que Listo, está bien la listo. reforma. Si lo tienes tú, y si tú tienes dónde dice cómo se van a elegir, me parecería excelente, ¿eh? Para saber en qué parte de la reforma viene. Sería digo, ya en la excelente. Constitución nos dice eso, ¿eh? O Si la sea, Constitución dice, pero el procedimiento, ¿cómo lo va a llevar el INE? bueno, el procedimiento se va a reglamentar, Exacto. evidentemente, pero Perfecto. la base Muy bien. constitucional, la base constitucional, la base ya está, y la base dice lo que te acabo de Y decir. no está en discusión esa parte tú tienes toda la razón y estoy totalmente de tu lado. Pero ¿cómo la va a llevar el INE? Pero ¿cómo la va a llevar el INE? Leyes secundarias que están por desarrollarse y las que quedan pendientes. Así se le llaman leyes secundarias. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que estamos infiriendo cómo se van a hacer. Pero No, la pero verdad es que tú no sabes cómo lo va a llevar el INE, ¿verdad? No manches. Sí, Es que No, hay pero un mira, malentendido. lo que pasa, ¿Cómo? Sol, H, lo que pasa, Sí. H Solo, es de que tú cuestionabas a Ginger de cómo es que sabíamos que se iban a elegir tantos candidatos. Pues No. porque así va a estar por los circuitos, No, así ya no. está la base así. No, O sea, yo no, yo voy a elegir no eso. cuestioné esa parte, Vic. Yo lo que estoy diciendo es que no se tiene el procedimiento. El INE todavía ni siquiera No, tiene. es que una cosa es el procedimiento, a ver, punto y aparte. Una cosa es el Por supuesto, procedimiento que no se ha procedimiento reglamentado, aparte. pero la base es la que tenemos hoy, Sí. es esa, Sí. y nada más falta reglamentar cómo se va a llevar a cabo la elección, nada más. Pero de que no va a variar, que yo voy a elegir esa cantidad de perfiles, eso no va a variar. Variará en muy poco, pero bueno, a propósito de esto, qué bueno que está Grillo aquí. Y es lo que yo decía, tú decías, bueno, es que lo que a mí se me olvida es el 39, lo que decía del 39. De hecho, voy a tener un debate el día jueves, voy a invitar a Grillo para que escuche sobre lo que es una interpretación, aquí en TikTok les voy a mandar solicitud, lo que es el 39 constitucional en relación con el 41,
porque no podemos interpretar el 39 aislado. Y segundo, qué bueno que está Grillo aquí, y yo quiero que tú me digas, ¿cómo van a reglamentar al Poder Judicial, en específico a la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a sus procedimientos internos que va a tener, si en la Constitución ya reformada ya está como está y la puedes bajar de la página del Congreso? Que me digas tú, ¿cómo podríamos reglamentar cuando hay una antinomia constitucional derivado de la reforma, donde en una parte nos dice que la presidencia de la Corte se elegirá con la votación mayor por 2 años y después se volverá, el siguiente será el que haya tenido la siguiente votación? En el artículo 94 así lo establece, pero en el 97, en el párrafo después de la fracción 5, párrafo 4, nos dice textualmente que la presidencia de la Corte se renovará cada 4 años y será elegida por los mismos en el Pleno. Hay una antinomia, ¿cuál de las dos cosas debemos de reglamentar? ¿Cuál de las dos cosas debemos de seguir de lo que dice la Constitución? Ahí, Grillo, que me apoyes porque no hay un mecanismo para saber eso. No, es que ese es justamente cuando se explicaba en su momento que pusieron cosas tan específicas en el texto constitucional que difícilmente las van a poder enderezar en las normas secundarias. Porque debemos de entender algo. La Constitución tiene reglas de interpretación y peor aún tiene reglas de aplicación. ¿Por qué digo que es peor aún? Porque los artículos no van aislados. La lectura o la construcción constitucional es modular. ¿Por qué? Porque se establecen por determinados fragmentos o módulos. Debe de ser sistemática, debe de ser progresiva, debe de ser armónica, debe de ser regular, debe de ser proporcional. Tiene sus reglas de interpretación. ¿Esto qué implica? Que un artículo, no porque una sección, una facción de un artículo me diga una cosa, ahí muere. Ese artículo me va a referir a otro. Vamos a poner un ejemplo. Como lo decía Ginger y como lo decía Víctor, el artículo 39 respecto de su forma de organización no lo encuentras en el 41, lo encuentras en el 40, que te dice que el pueblo ha decidido organizarse en una república federal representativa democrática. Pero hay partes de la Constitución a las que se les llaman pétreas. ¿Por qué se llaman pétreas? Porque no las puedes mover, son inamovibles. ¿Por qué? Porque debes de respetar el sentido de la norma constitucional, de la progresividad, de la proporcionalidad, de la regularidad, del sentido armonioso que éstas tienen. En este tenor, la reforma judicial, con este principio de anticonstitucionalidad, no puede quedar simplemente con una reforma, vamos a borrar la... Y una pregunta, ¿es inconstitucionalidad o la inconstitucionalidad como antinomia? Es que ahí te va. Lo que pasa es que la inconstitucionalidad es cuando tú ignoras el texto de la Constitución, cuando una norma simplemente desatiende lo que dice textualmente el texto. Exacto. Anticonstitucionalidad es cuando tienes 2 artículos o una norma que dice claramente todo lo contrario a lo que te establece la Constitución. Por eso se dice anti. Pero te preguntaba si la inconstitucionalidad es una antinomia. No, ¿No? ¿Ya escuchaste a Grillo? ¿No? Es que a lo que se está refiriendo es que hay textos, ahorita con la reforma actual, tenemos un artículo que es el 94, que te dice que es cada 2 años. Y el 97 te dice otra cosa. O sea, los dos artículos del mismo ordenamiento se están contrapunteando. Eso es anticonstitucional. Porque se está contradiciendo. Totalmente de acuerdo. Entonces la reforma puntualmente en este orden de ideas, de acuerdo como lo explica Grillo, es anticonstitucional. No, y más allá de eso, no. Eso no dijo Grillo. Escúchame tantito y ya termino. Ya después termino. Y dice lo que dice, lo que quieras decir. Okay. Aparte de eso, yo creo que más allá de anticonstitucional, porque hay una antinomia inserta, de acuerdo al artículo primero,
interpretando de una manera armónica todas las convenciones internacionales en las que México es parte y que reconocen derechos humanos deben de ser observadas por todas las autoridades de la nación. Claro. Ahora, desde un punto convencional, esta reforma a la Constitución es inconvencional también. Entonces, ¿En dónde está eso? Lo que pasa es que ahí te va. Estamos contraviniendo, Es que ahí te va. Dile, Grillo, un tratado, hay un tratado que nos impida a nosotros aplicar nuestra Constitución. No, es que ahí te va. No que te la es que eso es lo interesante de esto, mira. Exacto. Ahí te va. Recordemos que la Constitución como tal se allega de tratados internacionales. Esos los encuentras establecido en el 133. Sí, de acuerdo. En el 133 y el párrafo primero de la Constitución se refieren a tratados internacionales estrictamente. Cuando se dice que es inconstitucional es porque tenemos que entender que hay tratados internacionales que sí expresamente, como la Convención Panamericana en materia de derechos humanos en los artículos 2, 18 y 23, que hablan precisamente de los principios rectores del proceso judicial, de la construcción procesal del Poder Judicial y de las normas progresivas en materia de derecho de garantía, acceso a la justicia y al derecho humano a la impartición de justicia. Sí. En esos enunciados te dicen que el Poder Judicial, te lo dicen global, no te dice el Poder Judicial de la Federación porque no todos nos llamamos igual en todos los países. Sí. Se refiere que todo Poder Judicial no puede estar inferido ni puede estar cooptado por ideologías políticas o por partidos políticos. Los separa para garantizar una independencia y una autonomía. Sí. Entonces, desde el momento en el que te están diciendo que ningún partido político ni ninguna ideología política puede inferir en el Poder Judicial, la reforma choca porque la manera de elección popular desde las bancadas por partido rompen con ese principio, aunado a que a los principios de conducta judicial, que son los principios de Bangalore, en los artículos 2, 13, 24 y 27 te dicen términos similares. Estos tratados internacionales chocan directamente con la reforma como está quedando. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que te dice que el legislativo, que forzosamente llega por partido político, el ejecutivo, que llega por partido político, es el que va a proponer a los impartidores de justicia, en ese momento estos tratados ya chocaron. Es inconstitucional. ¿Por qué? Pero a ver, aclárame algo. El presidente es el que designa actualmente a los magistrados. Ministros. Ministros, a los ministros, ¿no? Uh-huh. Y el presidente viene de un partido político. Sí, pero estamos hablando que no es lo mismo es que aquí, esa es una buena pregunta porque se confunden mucho y se enredan mucho en este punto. A ver, ajá. Digamos que una manera de establecer un mecanismo de contrapeso regular constitucional es, tu Poder Judicial no te puedes mandar solo. Como ejecutivo, yo como ejecutivo te sirvo de contrapeso. Sí. Yo te designo a las cabezas, exclusivamente a las cabezas. 11 ministros es todo lo que escoge el presidente, todo, nada más. Sí. Ok. Hasta ahí es un contrapeso constitucional y cumple con el principio de regularidad porque en ningún momento choca con la naturaleza de la Constitución, al contrario, los equilibra. ¿Por qué? El presidente, en su carácter de cabeza del Ejecutivo y de la Administración Nacional, dice, ok, yo represento la voluntad del pueblo y represento el pacto federal. Mi manera de regular al Poder Judicial es yo propongo, porque no designo directamente, salvo ciertas condiciones. Yo propongo, el legislativo lo revisa y él es el que elige. ¿Por qué? Porque ellos están representando los intereses del Estado. Por eso los eligen los senadores. Pero además los periodos son diferentes de los ministros. O sea,
no necesariamente duran el mismo periodo que el Es presidente. correcto. Exactamente. Exactamente. Ahí hay Ahí un viene punto. ahí viene Esa, algo que se había estructurado desde el inicio cuando se propuso esta forma de elección, era el tiempo que duraban en el cargo, 15 años, así, así es. de tal suerte que el presidente que viniera en turno no iba a tener, iba a tener ministros de otro sexenio presidencial y él podía elegir unos y a su vez el que venía iba a tener ministros de otro sexenio presidencial, lo que sucede actualmente. Entonces se contrapesaba el poder que existía en el Poder Judicial. Lo mismo Exactamente. pasa con los fiscales, ¿no? Cuando los nombran, no necesariamente es el mismo periodo, ¿no? Es Actualmente, correcto. pero antes ya los fiscales tenían un tema de que no se nombraban por el presidente ni tenían un periodo de 15 años. Oye, Grillo, aquí, Mande. me encontré yo un texto donde es un autor que se llama Kelsen, que dice que termina señalando que la palabra antinomia es utilizada como contradicción y en el sentido estricto del principio lógico de la palabra no es bien utilizada, ya que la antinomia se está considerada como contradicción de leyes solo si se presenta la contradicción en el mismo texto del enunciado normativo. Eso está Es que, interesante, ¿eh? Creo que es que te va. es algo que, como dices tú, son percepciones, son interpretaciones de las leyes, pero creo que Kelsen lo deja muy clarito, ¿no? Es que Hay precisamente hay una atendiendo lo regla. que establece Kelsen, si tú revisas, sí se presenta el concepto tal cual lo establece Kelsen en este ejemplo, porque no estamos hablando de ordenamientos de diferente orden. Estamos Exacto, hablando de dos artículos del mismo ordenamiento y pero son de son de la Constitución 94 y 97. no en el mismo precepto, Grillo, porque No, mira, se refiere al lo que mismo dice, ordenamiento. fíjate lo que dice Larios Vázquez Velasco también después. En el mismo precepto indicativo del enunciado es donde se tendría que presentar el facto sin importar cómo sea la realidad. Fíjate ahí como otra vez la realidad es parte de la percepción y de la cómo están interpretando la ley. Está interesante este Grillo, ¿eh? No está tan fácil Fíjate, a ver, decir que es una antinomia Grillo, nada más porque es una tú antinomia, ¿eh? dime si me equivoco, dime si me equivoco. Digo, al final hay dos preceptos ahorita en el artículo 94 y Y no 97 son que se maromas, ¿eh? puntualizan. Es texto que existe, ¿eh? Es texto No, real. yo sé, pero ahora a eso Digo, voy. digo, hay gente que no Este, sabe, que es ignorante del tema y piensa que está maromeando uno, pero pues es por parte de su ignorancia, ¿no? No, no. Yo digo, aquí está el texto, lo estoy leyendo y me he tratado de empapar del tema de lo que tú estás comentando, pero la verdad es que hay cosas que sí estaría interesante todavía profundizar con el tema de la antinomia de ese. Es que de hecho, te comento, No tengo nada de derecho, hay, para empezar. no, y se vale, mira, el detalle es, aquí hay un punto interesante. Los medios o la teoría constitucional también te habla de figuras como anticonstitucionalidad y la anticonstitucionalidad precisamente habla que cuando dos artículos o cuando dos apartados de la misma constitución se contraponen, surge esta figura. ¿Por qué es importante tomar en consideración esto? Porque de entrada tendríamos que establecer cuál es la base doctrinal, porque al final de cuentas Hans Kelsen nos sirve como una referencia doctrinal. ¿Cuál era la teoría procesal constitucional de cuando refiere eso Kelsen? Porque también tenemos que entender que si nos basamos incluso a la propia pirámide de jerarquías que él propone, esa ya está muy Exacto. superada. ¿Por es lo qué? que te iba a Porque, decir, Grillo. A perdón, ver, quiero que me expliques eso. Yo creo que en el Estado constitucional mexicano ya habíamos superado el positivismo jurídico que proponía Hans Kelsen. Lo habíamos superado por la pirámide y habíamos incorporado derechos que no habían sido positivizados en el orden constitucional, que eran los derechos humanos de carácter de tratado internacional. De tal suerte que lo que dice Hans Kelsen en su tiempo, estamos hablando de los 1930, ¿no? Las constituciones no, más bien la teoría constitucional no estaba tan avanzada
a lo que hoy tenemos como un nuevo neoconstitucionalismo en Es México. correcto. Entonces, yo creo que el positivismo de Hans Kelsen es una gran referencia doctrinal, sin embargo, creo que ya superamos el positivismo jurídico de Kelsen y entramos a una era neoconstitucional de Es que, derechos de hecho, humanos. exactamente, y te pongo un ejemplo, bueno, más bien una referencia, no un ejemplo, H. Solar. Aquí pasa algo interesante. Recordemos que la Constitución, al menos en nuestro sistema mixto mexicano, la Constitución te sirve como punto de partida, sí. En materia de derechos humanos, sí. Pero también adopta elementos internacionales. De ahí que existe algo que precisamente se llama control de convencionalidad y ese lo encuentras en el artículo primero, párrafo primero. En este sentido, tenemos que entender que una reforma constitucional puede ser estudiada dependiendo de cuál sea el objeto, cuál sea la materia, pero sobre todo cuál es el bloque constitucional que modifica. ¿Por qué? Porque la Constitución se lee de manera sistemática, armónica, progresiva, convencional, sistemática. En este sentido, la reforma constitucional al Poder Judicial no nada más debe de tocar los artículos del 94 al 101, que son los que hablan estrictamente del Poder Judicial de la Federación. Debe de tocar también o debe de trascender en aquellos artículos sobre de los que indirectamente atiende, como cuáles, como el 103, 105, 107, 17, 16, 14, 20, el 8 incluso, porque el primero también, el 133, en fin, son distintos los ordenamientos en los que impacta. Muy bien. Fíjate que Pero, estuve leyendo también parte de cómo podría solucionarse ese problema, porque también sería interesante buscar la solución, ¿no? De qué es lo que... claro, Y una parte de la solución es que un autor que se llama Nino, ¿no? Que por supuesto ustedes son los expertos, habla de algo que es lex posterior, ¿no? Y dice que se tiene que el precepto que prevalece es el anterior al que generó la antinomia. O sea, el que primero tendría que prevalecer es el 97, ¿no? ¿Cierto o falso? no, Es pregunta, ¿eh? no, es que ahí te va, es que aquí es en donde dijera el gran poeta que está el problema. Aquí está el Porque pedo. si prevaleciera el texto anterior del 97, Sí, entonces ese mismo se contrapone con todo el sentido de la Con todo reforma. el sentido. exacto, Ajá. exacto lo que Entonces yo digo. ahí entras en Entonces en algo que se llama colisión. se tendría que volver a hacer una modificación a la ley y entonces volverla a Comienzan promulgar. desde cero, en pocas palabras. Sí, Comenzar Ahí te desde va. cero. Es que exacto. eso esto que a lo que estamos platicando precisamente se llama test de regularidad constitucional. Y es Y esto, precisamente lo que está tratando de hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque recordemos que la Suprema Corte es el órgano encargado de interpretar la Constitución y analizar si las reformas son lógicas, congruentes, armoniosas, progresivas, consistentes, modulares, interpretativas, sistemáticas con el texto actual. Madre, no, sí. claro, entonces, por ejemplo, en este sentido, ¿Y quién escribió la reforma? eso es a lo que voy. Mira, aquí lo que evidencia esta situación, la cuestión evidente que ya la tenemos en nuestras manos, en la ley, en la Constitución que puedes descargar del Congreso de la Unión ya reformada, que la reforma no tuvo el proceso deliberativo correcto en Parlamento, o sea, en las Cierto, cámaras, cierto. de tal suerte que fue una reforma que no fue analizada en su profundidad y trae vicios de procedimiento. Entonces, si esto sucede ahí, no sabemos qué hay más adentro de todo el entramado y generar leyes secundarias con una reforma que está mal desde origen, tendríamos leyes secundarias que están igual y estarían igual o peor de mal. No, Víctor, Entonces, aquí pero no me digas lo que eso, evidencia es que el trabajo legislativo fue apresurado, eso sí. no fue deliberativo, no hubo la discusión en Parlamento, hablo en Parlamento, la Comisión de Puntos Constitucionales falló, o sea,
y la iniciativa desde el principio, pues Víctor, bueno, la iniciativa podría venir de alguna dilo, forma. dilo como debe de ser. A Fue un ver, pinche capricho del anciano que le hicieron el pinche Claro. brete Morena. ese Parece lenguaje de ser que mercado, hoy en día, ese lenguaje de mercado pareciera ser que no, es lo que debe de lenguaje de ser. mercado. Viciaron todos los procesos cuando Tienes que podrían llevar el haber debate, cambiado, Ginger. No pudieron puedes, haber hecho una reforma excelente al Poder Judicial y lo levanta el debate. tronaron. Pero levanta el debate, Ginger. No utilices Se Levantar el debate, equivocaron desde la no raíz. entiendes eres ni muy lo básico, que Ginger. lees, Eres muy solo. básico. Eres muy A ver, básico. No, La no realidad. entiendes ni lo que lees. ¿me dejan Yo hacerle una solamente, pregunta? Totalmente de acuerdo. yo me quedé Totalmente de callado, acuerdo. yo me quedé callado Totalmente de acuerdo, porque No entiendo nada. solo guarda No, silencio, yo no te no, interrumpí. nada No más te eres- interrumpí, no los interrumpí ni a Échale. Víctor ni a Grillo. Yo solamente quiero decir que esto fue un capricho mal habido, un capricho que perdieron la oportunidad de hacer una reforma impresionante al Poder Judicial, que yo estoy de acuerdo que puede necesitarlo, pero de eso, hacer estas porquerías por darle el regalito del final de sexenio, eso pasa. Y se les dijo. Y eso no lo van a poder arreglar con leyes secundarias. El que esté diciendo esa tontería es prácticamente una estupidez tratar de arreglar un problema constitucional con las leyes secundarias. Entonces, Pero pues, quien le vendió a esa reforma de aquí está, señor presidente, nuestra reforma, vámonos acá, ¿quién le escribió? ¿Me explicó? Aquí yo creo que ya alguien está corrido, me queda claro, de su puesto y relegado, porque de verdad creo que quien escribió esa reforma judicial que tanto tú exhibiste en muchos lives y en muchos espacios, decías que estaba mal escrita, ¿no? Y mal hecha, y no te equivocaste, tan así que la van a tener que rehacer. Pero el tema aquí, quien escribió la Comisión de Puntos Constitucionales falló en aprobar algo con error, pero también quien escribió esa reforma, todos los asesores y todos los diputados de la anterior legislatura, porque quien le escribieron fueron la anterior legislatura, yo creo que esos ya se quedaron sin chamba para rato, ¿no? Y pues, solamente, mira, ¿y sabes por qué? Y iniciamos esto con lo del plan A y plan B y plan C. Yo creo que el presidente, Yo sigo con expresidente... mi pregunta, por cierto, del plan A, plan B. Ahorita que No, te... ya lo habíamos mencionado hace rato, o sea, No, ¿sabes es que por tengo qué? otra pregunta, para ti sobre todo. Ah, ok. Ya de estas circunstancias, podemos ver que la gente que estuvo atrás en asesoría, hablo desde Consejería Jurídica de Presidencia, perdieron todos los litigios de acción de inconstitucional, perdieron todos, así es. porque no tenían la capacidad para ir arriba en los litigios de acción de constitucionalidad. De tal suerte que evidentemente la reforma está hecha pues mal. Y decía pero Ginger que lo fíjate, dijéramos Víctor, como tal, ¿no? perdón que te interrumpa, pero la verdad de las cosas es que ellos quieren meter un discurso político a un tema técnico y es por eso que quieren que el discurso político prevalezca sobre el técnico. Entonces, por eso siempre andan saliendo con sus estupideces diciendo, no se puede meter la Suprema Corte, es imposible, sería un golpe de Estado. Y ahorita a mí me genera un cierto escozor que la presidenta Norma Piña haya sido también recibida por el chango ese Noroña. Se me hace, espero que no estén llegando a acuerdos en Es que cuestiones. pasa algo, mi queridísimo J. Ingenieros. Mira, Ujú. supongamos, lo voy a poner con un X adjetivo calificativo para que no se me malinterprete. Hagamos de cuenta que en efecto, ok, sí, se viene abajo la reforma por la revisión de regularidad constitucional o análisis de regularidad constitucional. Pasa algo. En diciembre se va Luis María Aguilar Morales. Va a meter un ministro. En 2026 se va Jorge Mario Pardo Rebolledo, mete otro ministro. Con el hecho de que se vaya Luis María Aguilar Morales, se rompe la mayoría calificada en el Pleno. Sí, Grillo, pero entendamos una cosa, Grillo. Entendamos que López Obrador, ¿cuántos ministros puso? 5. 4 se le voltearon. No, se le voltearon justo 3. se le voltearon 2, Carrancay y Margarita Ríos Y con Farján. eso perdió. Pero el problema es que esta reforma se quiere apoderar de todo el Poder Judicial. Magistrados, Pero mira, jueces, más. yo creo que esto, Grillo, tú no me vas a dejar mentir. Y bueno, yo me encanta el derecho constitucional.
Y la historia de la Suprema Corte ha estado envuelta en este tipo de situaciones, y no solamente en México, ¿no? Porque los estados Un crimen. constitucionales de derecho tienen este problema con los jueces. Pero bueno, respecto a lo que decían, bueno, si ya está en vigor la reforma, ¿sí? Y el transitorio de la reforma nos especifica qué va a pasar con los jueces, los ministros, perdón, que están ahorita. El transitorio dice que podrán seguir su periodo. No recuerdo muy bien, ahorita el transitorio tendría que buscarlo, pero entonces Luis María Aguilar no se iría. ¿Me explico? Porque De si no ser- dejaríamos a la corte mocha, dejaríamos como tenemos al INAI, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría? Hay que leer el transitorio de la reforma para interpretarlo y decir, Luis María Aguilar no se puede ir hasta octubre, septiembre, octubre del próximo año. No, de Entonces, hecho sí se tiene que ir ya porque ya cumple sus 15 años. cumple los 15 años. Sí, es que bueno, es que hay que leer el transitorio porque estaba viendo a Diego Valadez que leía el transitorio y entonces no recuerdo qué transitorio es de la reforma y ahí vendría esta opción. Pero si es así, pues no pondrían a nadie porque, Es porque que ya no... aparte aquí pasa algo interesante, mi estimado Víctor, y lo sabemos y como se ha platicado en varios en vivos, incluso J. Ingenieros ha hecho mucho énfasis en esa parte. La misma reforma no cumple con los requisitos esenciales para que sea una reforma efectiva. Simplemente entró en un sinsentido. La reforma en sí misma nació muerta. ¿Por qué? Porque hay aspectos de la Constitución que no puedes, a los que no les puedes meter mano. Hay aspectos Vulnerar se dice, ¿no? A los que no puedes vulnerar. no los puedes modificar porque se llaman P3. indicios pétreos, porque son la columna vertebral de la Constitución, o sea, es tanto Sí, le como quitas la autonomía al Poder Judicial. Ese es el aten- principio de la reforma. atentas contra la República. Entonces, eso no lo puedes mover, es tanto como si dijeran, ya no queremos ser una república federal y queremos ser una república centralista, la misma Constitución no te deja. El detalle está que para este tipo de situaciones, como bien ya lo dijeron ustedes, si ambas, bueno, simplemente pónganlo así, ¿cuántos artículos componen la reforma? ¿Y cuántos apartados o votos particulares o cuántas reservas se establecieron solo en la primera cámara? De entrada, desde ahí ya no se puede haber discutido, y es más, la misma comisión tuvo que haber analizado si la misma reforma cumplía o era armoniosa con el resto de las normatividades con el que el Estado Y mexicano es es la parte. tarea que no hicieron, por, como dice Jean, ¿no? Por darle el capricho al viejito de Palacio, ¿no? Entonces, Yo, yo quiero nada más preguntar dos cosas y comentarle una cosa. Acerca del plan A que decías, Víctor, sí era parte de la reforma electoral definitivamente, pero según yo, no sé si se acuerdan de esta reforma eléctrica que justo la Suprema Corte de Justicia se le echó para atrás a AMLO, donde prohibía la generación eléctrica en el país y donde quería desaparecer la CENACE, el Centro Nacional de Energía y muchas cosas. Esa yo estoy casi segura que era parte del plan A, Víctor. También, pues. Y el plan B, según yo, era la desaparición de órganos autónomos, lo que está desapareciendo el INE, todo eso está, digo, el Instituto Nacional de Transparencia y todas estas, la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero lo que pasa tardó un poquito con el plan B porque sobre todo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información estaban verificando que no, o estaban cuidando justo las cosas que no se cuidaron en esta reforma judicial. Entonces, por eso tardó un poco la desaparición de órganos autónomos, porque estaban buscando la justificación para, sobre todo, desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, de Transparencia y Acceso a la Información. Ese es donde se tardaron muchísimo más. Y el último punto que quería decirte, Eduardo, de qué significa la cuarta transformación, entiendo yo, por favor, quítenme mi error, que lo que pasa es que AMLO dice que la primera transformación fue la independencia.
La segunda fue la revolución. La tercera fue lo de las leyes de reforma y cosas así. Y la cuarta, pues es esta. Por eso se llama cuarta transformación. ¿Estoy equivocada o algo así? Inge, Inge, en cierto modo son casos que lo del INAI y demás son casos que convergen en el mismo momento, pero no precisamente era lo que era el plan A. Nada más que convergen en el mismo tiempo. El plan A era una reforma al Instituto Nacional Electoral que tenía que ser evidentemente constitucional, pero recordemos que él no tenía mayoría calificada en ese tiempo para reformar. Y él mismo lo dice de una manera, es que yo necesito una mayoría. Entonces, ¿cómo la voy a tener? Bueno, la voy a tener a través de reformar la ley electoral. Entonces viene el plan B con las leyes electorales, sobre todo en las cuestiones procedimentales, y ahí es cuando, como por ser una ley reglamentaria, es diferente la aprobación en cámaras. No necesitas una mayoría absoluta, sino necesitas no necesitas una mayoría calificada, sino una mayoría relativa absoluta, ¿no? O sea, necesitas poco menos votos que en la otra. Entonces, esa sí pasa en los congresos y pero esas son susceptibles de ir a acción de inconstitucionalidad. Entonces, se promueven las acciones de inconstitucionalidad y estas reformas a las leyes secundarias son declaradas inconstitucionales por la Corte. Yo creo aquí que al señor López Obrador se le olvidó que existía una constitución o se hizo muy tonto para no verla o, o no se la sabía y sus consejeros jurídicos no se la sabían, no saben los principios constitucionales y No, entonces no se dio cuenta que, pues evidentemente, el enemigo, pues no, porque no había tocado a la corte hasta ese momento. El enemigo era quien me declaraba inconstitucional las cosas, mis proyectos de nación. Entonces no, mi siempre plan lo C es supo, atacarlo. Víctor. Claro, Siempre lo digo, supo. estoy hablando de El dos presidente es supuestos. una Uno, víctima eterna y las yo estoy víctimas hablando de dos supuestos, en ¿no? México ama a las Bueno, víctimas. Ese es el estoy problema. hablando de dos supuestos. Y bueno, la cuarta Claro. transformación es precisamente eso. Él en una de sus entrevistas y demás, mira, López Obrador siempre fue el niño que quiso ser presidente. Perdónenme que Y, los y, y interrumpa, nada que, más para despedirme, darles las gracias y un gusto haber compartido un rato el panel con ustedes. gracias, Que Grillo, tengan una bonita noche. gracias. Este, Oye, Grillo, ya se disculpa. Ay, fue. ya se bajó. Y entonces, Bueno, él siempre quiso ser el niño que quiso ser presidente. Y en alguna de sus entrevistas, después de que perdió 2 veces la segunda elección presidencial, dice, es que yo siempre quise ser como Juárez, o sea, critica el aspiracionismo, pero él aspiraba a ser un personaje histórico. Y entonces, la primera, pues, es la independencia, la segunda es las leyes de reforma, la tercera es la revolución, y esta última, y todos tienen íconos, personajes, ¿no? Y de esos movimientos. Él quiso ser eso, quiso pasar a la historia como la cuarta transformación de México, siendo un Benito Juárez, Que ¿no? Un tiene Francisco cuarta Madero, transformación esta ¿no? madre. Entonces, lo que no sabe, ¿va? No, Es pero es que a que por partir, eso se llama 4T, que era lo que Lalo estaba preguntando hace rato, que Sí, por sí, qué eran claro. 4T. Claro. Bueno, pero el tema de, no, sin ahondar mucho en el tema que comentas, Vic, es que el tema del aspiracionismo no está dirigido a las personas comunes y corrientes, sino está dirigido a aquellas personas que aspiran a tener riqueza por medio de medios que no son los lícitos, ¿no? O sea, tú no puedes aspirar a ser clase alta por Claro. pasando por encima de los demás. O sea, eso O es lo que robándote el dinero como Rocío Nale con los exacto, contratos, ¿no? o como muchos otros, ¿eh? Y no nada más Rocío, o sea, hay muchísimos Con lo de Segalmex de también, tienes toda Segalmex, la razón. o como los gobernadores estos del PRI que se robaban millonadas de dinero, Ah, o como los de Monreal de Zacatecas, ¿no? por También supuesto, igualitos. y imagínate todos estos, o sea, entonces exactamente, creo que eso es lo que no se debería, lo que no deberíamos de permitir, ¿no? Que la gente aspire a tener dinero por medio de medios ilícitos. Y bien lo nombras, tú y este ingeniero. Exactamente, así debería de ser, ¿no? Y creo que es válido eso es muy válido, ¿no?
Bueno, pues yo les iba a hacer una pregunta, pero el nivel de la charla se fue del nivel que teníamos que hacer. Te iba yo a hacer una pregunta a ti, H. Solor, pero ya no cabe porque el No, pues debate se fue muy espero arriba. tener la respuesta, Eduardo. No, no, no lo sé todo igual que tú. No, ya no cabe porque el término es también, tú dijiste algo de que no se pierde la esencia o algo así de la reforma. Yo te Sí, quiero sí. preguntar, y dijiste que la Suprema Corte no le sirvió al pueblo. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál es la esencia de esta reforma de la Suprema Corte de Justicia y por qué dices que la Suprema no le sirve al pueblo? Bueno, mi punto de vista es que la Suprema Corte de Justicia, ya se bajó Grillo, pero Víctor sabe muy bien, el 80% de los casos que lleva la Suprema Corte de Justicia son amparos contra pago de impuestos. El otro 20 son casos de inconstitucionalidad. Entonces creo que si la Suprema Corte de Justicia se dedicara a resolver más casos que beneficiaran a la gente común y corriente, pues sería mejor, ¿no? Y no nada más estar, A ver, este, acabas de decir que la A Suprema ver, pero Corte de espérame, Justicia, espérenme, porque ustedes ya todos dime, hablaron. dime. estás diciendo Sí, que a el ver, pero 80% de entonces, sus ¿qué casos? casos Hay un, son hay, de impuestos. ¿Eso sí hay, dijiste? sí hay Eso datos no y es cierto. Víctor aquí no me lo, bueno, no, aquí está Sí, Víctor, no lo inventé yo. No, voy a contestarle puntualmente a esto. Ese es no sé de dónde sacaste ese dato, si lo estás sacando del Consejo de la Judicatura o de dónde. Recordemos que la Suprema Corte sesiona en dos salas, una Así es. sala para civiles penales, y en otra más para asuntos administrativos, fiscales, Por de cierto, que van agrarios a quitar las salas, la y reforma. demás. Y eso es ¿Las una qué? Entonces, locura. ¿Van a quitar qué? es- Las salas. Las las van a salas. quitar las salas. O sea, las Ajá. especialidades de los casos. Exacto, salas especiales. Entonces, Exacto. esto Salas sería especiales. lo que tú dices es No una, las salas, que quede bien claro, que no, pero es que O creo que sea, hay que es que ya acotarle ahí, ¿no? cualquier ministro va a ver cualquier tema. Es lo que está tratando de decir. Ujú. Sí, lo solo, que pasa o es sea, que cuando quitas las salas están especializadas. actualmente Cada sala sesionan en salas. tiene un tema especializado. Ajá, No, dividían el trabajo, sí lo sabemos, dividían pero el lo que, trabajo. lo que, no- lo que tenemos que acotar, Pero- Ginger, es que no es que se pierdan las salas, sino las salas especializadas, esas salas van a pasar a ser de otro tema. No se pierden Mm, las salas, que para No, se No, que, pierden espérame. las salas. A ver, Ginger, espérame, le no, explico rápido. no, 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 desaparece la sala, la primera sala y la segunda sala, por y supuesto. todos los ministros sesionarán en pleno. Exacto. Los temas se van a seguir aplicando, pero ya las salas que trataban cuestiones especiales ya no. Actualmente, bueno, O sea, va a ser antes, un revoltijo, ¿no? las Sí. cuestiones que llegaban al pleno Pues, eran las cuestiones que se atraían por la relevancia del asunto. Sobre todo cuando se trataba de controversias constitucionales e inconstitucionalidad que no se aprobaban en salas. Pero bueno, volviendo al punto para evidenciar un dato que es falso, es el siguiente. La Suprema Corte no, en sus 80% de los casos no son fiscales. Tan es así que las jurisprudencias y tesis que emiten cada una de las salas o el pleno y las resoluciones tienen que ver con todos los asuntos de las diferentes ramas del derecho. Toda la semana, los días viernes, salen publicadas estas tesis que son sentencias que emiten los tribunales, en este caso el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, sería ilógico porque entonces tendríamos puras tesis fiscales y no es así. Así es. Tenemos tesis penales, tenemos tesis en materia familiar, tenemos tesis en materia fiscal, o sea, de todas las tesis. administrativas. Entonces, ¿cómo es que llega a la corte un asunto, verdad? Eso llega a través del juicio de amparo en manera excepcional, de manera excepcional. No todos los amparos llegan a la corte. Eso también hay que corregirlo. Ahora, dicen, el Poder Judicial no hace nada por el pueblo, no sirve al pueblo. Y es que hay que entender cómo es que uno acude a un órgano jurisdiccional. Vámonos al ejemplo más simple, más simple. Vámonos del el ejemplo más particular para entender cómo es que llega algo a la corte. Tú tienes un problema, una controversia, a algo, lo que sea. Tú acudes a un órgano jurisdiccional a que te lo resuelva.
El órgano jurisdiccional no anda poniendo módulos afuera en las esquinas para ver quién quiere que le resuelvan un asunto. Eso se llama en derecho principio de instancia de parte. El que No necesita la ayuda investiga. debe de acudir al órgano jurisdiccional. De la misma forma, en el juicio de amparo, por manera excepcional, la Corte lo revisa con el recurso de revisión, pero eso es a petición de parte, o la misma Corte a veces por Claro. la trascendencia del asunto lo absorbe. Ejemplo de lo anterior, debes de ver un documental que está en Netflix, se llama Duda Razonable. Ese llega al amparo por la violación a derechos humanos y la Corte, por lo trascendental del asunto, lo absorbe de manera excepcional. Ahora, no, los órganos jurisdiccionales no pueden decirle a la gente, oye, ¿quieres que te resuelva tu asunto? Si quieres, ven, promueve el amparo y aquí te espero. No funciona así. Porque escuchaba a alguien que dice, a ver, ¿por qué no hace esto la Corte? Pues promueve el amparo, usa los recursos legales para llegar hasta allá. La Corte no hace eso y los órganos jurisdiccionales en general no hacen o no funcionan como la gente piensa que funcionan. Ese es cuanto. En efecto, y digo, para recordarle a Solor que hay muchos temas sociales que ha resuelto la Suprema Corte. Yo no sé dónde sacan que no ha hecho tema social, simplemente una operación que necesitaba un adulto mayor, que necesitaba una prótesis de cadera, fue avalada por la Suprema Corte que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía que entregarla, realizar la operación y la cadera. Y la realizaron, o los medicamentos con niños que tienen cáncer, también se los otorgaron por medio de un amparo y una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Y así podemos ir buscando y buscando. El problema es que parece ser que ya los poderes de la Unión necesitan mañaneras para contraponerse de lo que hacen bien y de lo que hacen mal. Y eso está Claro, mal. yo no sé, por ejemplo, tú qué opinión tengas yo tengo mi posición, pero no voy a entrar en mi posición respecto a este tema y espero que nadie entre. Yo no sé qué opinión tengas tú respecto a el matrimonio igualitario, el uso lúdico de la marihuana, el aborto, todas esas cuestiones que O la son de los toros, ¿no? Acuérdense que la la cuestión Plaza de los toros, México, todo la eso lo cuestión, resolvió la Suprema Corte y no es un tema fiscal. entonces, Pero qué las tal, ¿no? cuestiones de los animales, ¿Qué tal la resolución, no? Pero no es un tema ¿mande? fiscal. ¿Qué Eso tal, no no? es un O tema sea, fiscal. terrible, ¿no? O sea, creo No, que y te voy de a lo decir, que hace 2 meses, algo que también no te va a gustar, debido a que pues sí, AMLO. AMLO corrió a muchísimos funcionarios públicos. La Suprema Corte lo que decidió hace apenas 2 meses es que, sobre todo a los funcionarios públicos de Pemex que corrió, y como no los ha liquidado porque no tienen dinero para tantas liquidaciones, resolvió que aquel funcionario que tenga más de 15 años trabajados en Pemex se les iba a dar jubilación. Oye, nada más quiero, por alusión, como dice Víctor, hay un apartado justo como él bien comenta de las estadísticas mensuales de los asuntos que lleva la Suprema Corte, por ejemplo, y hay unas gráficas y donde dice que cuáles son cuántos amparos directos, cuántos recursos de reclamación, de inconformidad. Y sumamos el amparo directo en revisión y el recurso de reclamación y el recurso de inconformidad, son 248, 142, 105, y de esos, el 80% es un tema fiscal. Entonces, discúlpame, Víctor, pero creo que entonces ¿En ahí dónde lo estás viendo? se Santo Dios, llama pero no todos los Suprema amparos van a la Corte Suprema Corte. ¿de dónde es? Suprema Corte de Justicia, y están las Ajá. estadísticas Ok, te mensuales. voy a y ya. explicar qué pasa con el recurso de Pero reclamación. espérame, Vic, pero entonces me decías que no. Y creo que más bien Es que creo tú que mencionaste el amparo, que los amparos eran el 80%. Aquí te amparo voy a directo. explicar rápido cómo funciona el derecho fiscal. El derecho fiscal en primera instancia, o digamos la primera situación, es ante el mismo SAT y después se lleva ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Una vez que el Tribunal de Justicia Administrativa, después de un proceso, por eso es que dicen, es que es muy largo el proceso de Salinas Pliego. Espérame, sí, pero es que el proceso lleva muchos años. 2018, ¿no? Ajá. Entonces, después de eso, Nos vemos en general. quien conoce,
Quien conoce para un recurso de reclamación directamente ante una sentencia de justicia administrativa es el Tribunal Colegiado de Circuito. Y a su vez viene la reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De tal suerte que si tú me dijeras cuántos de esos fallos, es lo que no te dice la estadística, fueron a favor o en contra de quien promovió originalmente el juicio, pues quizá podríamos tener un porcentaje real a cuántas personas le dieron la razón. ¿Por qué? Porque el caso fiscal llega excepcional, llega más en vía directa a cuestión de la Corte por la naturaleza del procedimiento. Ahora me gustaría que te metieras al JUS y vieras las tesis, cuántas de esas formaron jurisprudencia. No todas las sentencias llegan a jurisprudencia y entonces es ahí lo vinculante. Los grandes derechos sustantivos y los reconocidos a nivel ya nacional por sentencias de la Corte han sido situaciones, por ejemplo, de índole penal, de índole familiar. Por ejemplo, recientemente, aunque no estuve muy de acuerdo con la resolución acerca de qué se entiende por ley vicaria, la ley de protección a las mujeres libres de violencia. O sea, hay un sinfín de sentencias que son en beneficio del pueblo e incluso, yo te lo voy a poner así, los mismos que promueven las cuestiones fiscales también son personas que pertenecen y son de nacionalidad mexicana y por ende también son parte del pueblo de México. Yo no sé qué quieren ver de la Corte, que cómo resuelva o qué quieren que haga la Corte. No, tienes razón. Entonces, Creo que el haber dicho pueblo y solamente es acotarlo a ciertas personas, no tienes razón. Entonces debe de ser en beneficio de la soberanía y de la Constitución, ¿no? Y entonces creo que, por ejemplo, el tema fiscal, que es un tema que verdaderamente sí le atañe al SAT y a la Suprema Corte de Justicia de que si debe o no pagar, sí hay más juicios de amparo con temas fiscales que de otro tipo. De verdad, o sea, mira, aquí está penal, administrativo, civil y de trabajo. ¿cuántos de esos Mira, son resueltos a favor? no, bueno, espérame tantito. Ahí creo que me estás poniendo como que en un dilema, porque si yo no te podría decir uno por uno, pero de que hay una contabilidad y creo que sí está complicado que lleve Ok, más. pero bueno, aquí Sí, la creo que, pregunta es muy, muy fácil, mira, Sobolor. a ver, ¿Tú crees que la Suprema Corte de Justicia no debería admitir juicios fiscales? sí debe de Ah, bueno, admitir. pues sí. Aquí el Sí, problema es que tenemos una gran situación fiscal. El problema es que tenemos una mala administración fiscal. ¿Me explico? Entonces, unas malas multas fiscales. Entonces, evidentemente, pues acuden a que alguien les resuelva. Y entonces, en tu retórica sería, bueno, pues entonces, ¿la Corte podría resolver cuestiones fiscales? ¿Sí o no? Porque sí, si no, entonces estaríamos violando el 14 constitucional. Entonces, son cuestiones sí. que no porque conozca de asuntos fiscales en mayoría hay que ver cuántos resuelven a favor y cuántos en contra, no por eso no está haciendo nada con el pueblo. Eso no quiere Incluso decir está que, haciendo algo por el pueblo, claro, oye, ¿no? pero al decir que resuelve o no a favor o en contra, eso no la deja fuera de la contabilidad de los casos que lleva. O sea, el tema aquí es cuántos casos llevará. O sea, no, tienes toda la razón en tema de la resolución, pero lo de que los lleva y que los toca, y entonces creo que, como dices tú, ahí lleva más o lleva menos fiscales, temas fiscales, pues eso no lo tengo, yo no lo tengo claro. No Lo que sé, pasa es de que lo no que sé tu tú, Víctor, retórica tú decía tienes, era que no hacía pero, nada por el pueblo no, porque pero tú no lo hacía nada tienes. por la población Mi porque pregunta resolvía más sería, temas fiscales, Mi pregunta ¿no? sería si lleva o no temas fiscales, más temas fiscales la Suprema Corte. Ah, bueno, entonces de ahí hubiéramos partido. Sí, Y claro, entonces yo te diría que sí por el tipo de naturaleza del juicio y cuántas instancias tiene ese juicio, que es exactamente. diferente a es diferente, Por pero la porque es forma, diferente. el tema que hace el SAT, que es muy reiterante en los cobros, que a lo mejor Claro. no son legales o el contribuyente quiere defenderse. Es por eso que tiene muchos temas de amparo, ¿no? Y aparte, esas personas, pues también son nacionales mexicanos, también son parte del pueblo mexicano, porque el pueblo mexicano, yo soy parte del pueblo y yo soy mexicano, y también tengo derecho a la jurisdicción, a la tutela judicial. Entonces, eh,
aquí la pregunta es, ¿por qué resuelve tantos? Pues porque la gente promueve juicios fiscales. Para Esa no es la pagar, respuesta. para no pagar, cabrón, que es lo peor del caso, para no pagar, para no pagar, Más ¿no? bien es que están inconformes con el pago y entonces ya fíjate, antes de llegar a la corte, dice el Tribunal de Justicia Administrativa, tienes que pagar. Y dicen, pero ¿por qué me vas a cobrar? Bueno, que lo resuelva la corte. Y habría que ver a cuántos les ha dado la razón y a cuántos no, porque la mayoría de los que les ha dado no les ha dado la razón es porque en justicia administrativa ya no se las dieron. Pero entonces no es un problema de la corte, es un problema de las personas que promueven los amparos. ¿Estás de acuerdo o no? Pero es que no podrías poner qué es primero, si el huevo o la gallina. Y creo que no va por ahí, ¿no? No va de saber Entonces, si hay que ¿tú crees pagar o que no pagar. Porque te vuelvo a preguntar, porque de te vuelvo a inicio, preguntar. Aquí pasa una situación muy sencilla. a ver, ¿Tú crees, o sea, piénsalo desde la forma de la gente que está pagando los impuestos, ¿ok? ¿sí? ¿Qué es más conveniente? Puede ser que un momento, como dices, no es no pagar. Porque, por ejemplo, si tú ya estás pagando impuestos, tienes un negocio y hay un impuesto que tú dices, esto no me conviene porque un momento está violentando todo lo que un momento yo estoy trabajando y lo que estoy ganando, pues yo tengo que reclamar. Y es más fácil que la gente reclame por dinero que por muchas otras cosas más. Piénsalo en eso, o sea, como gente normal, ¿qué es lo que más fácil te va a reclamar la gente? O sea, no lo veas por el hecho de que, porque no quiere pagar, sino porque la gente es más fácil que te reclame por dinero en cualquier momento que por muchas otras cosas más. Es más fácil que si te duela un dedo y te valga madre, o te duela un pie y te valga madre, aquí un momento pierdas 1,000 pesos. Entonces, ese es algo muy, muy cierto. Aquí la cuestión es muy sencilla, Ona. Aquí la retórica es, bueno, la Corte debería no aceptar asuntos fiscales. Tiene que aceptarlos, tiene que darles trámite. Claro que tiene que admitirlos. Porque todos tenemos derecho a eso. Claro. No, pero es que mira, a ver, lo podemos poner más subjetivo. Las personas que llegan y que proponen un juicio de amparo, para poder poner un juicio de amparo como una empresa, necesitan recursos para poder llegar a esas instancias, porque no son representados por personas comunes y corrientes. Son personas que son especialistas en el tema fiscal. Para poder tú presentar un amparo ante la Suprema Corte de Justicia no es nada barato. Es más, un ciudadano común y corriente proponer un amparo no es barato y no puedes tú irte a parar a un tribunal o a ¿Cuánto crees que sale un amparo, güey? A ver, un amparo como el que tiene Salinas Pliego con el buró de abogados. No, brother, el amparo en su forma es gratuito. No. A ver, Ginger, son totalmente cosas diferentes, viejo. Mira, hay una cosa que es cierto, hay una cosa que se llama... El amparo es gratuito. Que se llama proceso legal, que es lo que te puede hacer caro el amparo, es el proceso legal que requieras a los asesores para que uno y la representación se lleve. Exacto, la representación, ¿no? La representación, que es totalmente diferente a que una persona vaya y por supuesto te paras y te amparan gratis, claro que te amparan gratis, pero la representación no es gratuita. No, porque en momentos vas a tener un asesor que te va a decir, mira, tienes que hacer esto, vamos a meter esto, vamos a meter el otro. Mira, no nos vayamos muy lejos. No, Elia, pero esa figura no nos existe. Vayamos muy lejos. Nada más déjame No, discúlpame, Elia, pero nada más quiero esa figura que tú dices de asesor de amparos no existe. Es un abogado, yo saqué un amparo solo. Es un abogado asesor. No es lo mismo, pero Ginger. siempre... Tú le pagues un abogado a un buró como el que lleva casos, por ejemplo, con el pago de los impuestos de FEMSA, de Claro, pero un amparo. No. A ver, ¿tú crees que los padres que tenían problemas con los medicamentos de niños de cáncer son millonarios o qué? No, Ginger, pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando ese amparo llegó a la Suprema Corte. No, Ginger, estamos hablando. Es más, te voy a buscar ahorita un amparo de una persona que Mira, no te vayas lejos. Te voy a decir uno de los casos donde un momento mucha gente se amparó hace como cerca de 30 años. El IVA. Sí. ¿Sabías que el IVA es anticonstitucional? El IVA los procesos cuando se
se autorizó el IVA. Era anticonstitucional porque no pasó todos los procesos que tenía que llevar, que lo revisara la Cámara de Senadores, pasara por la Cámara de Diputados y luego pasara por la Cámara de Senadores y No, se no lo hicieran las sabía. revisiones. No lo sabía. Y ¿no? mucha gente que inclusive hay empresas que hasta ahorita en la actualidad siguen sin pagar IVA, desde esa vez que salió. No, no lo sabía. No lo sabía él. No lo sabía. Es Sí. que, mira, la naturaleza del amparo es algo, es una figura jurídica que es referente en todo el mundo. Entonces, mira, yo creo que aquí la retórica no es la cuestión judicial, no es lo que el Poder Judicial hace propiamente, Sino sino el hay valor otra del cosa amparo. más profunda que Ajá. es el rico no paga, el rico tiene dinero y no paga, y entonces Exactamente. esta cuestión de lucha de clases que vivimos, ¿no? Y que nos han metido desde la retórica. Ese es el problema. Pero si es Bueno, real o no es real, Víctor. pues, pues mira, Desde es tu, que desde yo tu trabajo, Desde yo tu mira, es que perspectiva, que a mira, nosotros nos descuentan el 30% del ICR no y a sé las tú, empresas, les descuentan el 2% de ICR. pero eso no es problema del Poder Judicial, No, eso no, es un no, problema de una no, legislación. Pero mira, yo te estoy entiende planteando la algo, idea para que tú veas entiende algo. si es una realidad. Aquí en el proceso de una empresa, si tú has llevado has sido como persona física y como persona moral, la forma como se llevan los impuestos e inclusive de cómo uno paga los impuestos a como uno es en grandes empresas, que es como persona física se le llama general, o no me acuerdo cómo se le llama, se me va la palabra ahorita. Y tienes que también ver tus obligaciones, tienes que ver qué es lo que puedes deducir, qué es lo que no puedes deducir, qué es lo que tienes que retener. Entonces, de todo lo que es retención de impuestos, porque inclusive como persona moral debes de retener impuestos. Y entonces tienes que darle salida y tienes que justificarlo. Por eso es que hay un momento cuando dicen, es que FEMSA no paga, FEMSA paga, porque llega a Hacienda y le dice, aquí está. Inclusive si sabías que, por ejemplo, ya cuando empiezas a ganar, no sé si ahorita sigan siendo 6 millones de pesos, pero una empresa que ya gana más de 6 millones de pesos a nivel anual, o ahorita no creo que ya son 8, llega a Hacienda y te dice, voy a revisarte tu papelería. Y no puedes hacer ni madres. Y llega y dice, voy a revisarte tu papelería. ¿Sí sabías eso? Sí. Oye, Elia Tank, pero aquí es algo bien importante. A mí me gusta mucho acotar los temas y porque estamos hablando del Poder Judicial. Sí, no, Entonces, no discúlpame, es a un lo mejor me problema. sale un poco del tema, Sí, no, no, perdóname. está bien, está bien, Disculpa. está bien. Es que, ¿sabes qué? Es que entonces no es un problema del Poder Judicial propiamente, porque hay leyes que regulan eso, entonces el problema está en las leyes, Exactamente. está en quien hace la ley, no en Ujú. quien administra justicia, ¿me explico? Entonces, Exactamente, eso es lo que quería llegar. aquí a lo que voy, Solor, es de que ya entendimos que es una controversia y que llega a un tribunal, pero esa controversia llega derivada de una ley que se interpreta, entonces, que no paguen ya es muy aislado del Poder Judicial, ya está muy del otro lado, y tiene que ver, bueno, pues si el problema es que no pagan y que la gente, supuestamente, estamos en el supuesto, ¿verdad? De que no paguen, porque hay de saber que la demanda bueno, la cuestión de Salinas Pliego es un asunto de 2008 y que la Corte no lo ha conocido desde 2008, o sea, y porque los demás años tiene bien su contabilidad y bien los impuestos. Esto es un asunto de los impuestos de 2008. Entonces, Pero oye, tienes, Víctor, dime. en la sala que está Lenia Batres trae un caso de Salinas Pliego Evasión de impuestos, sí. Sí, también, y no lo han resuelto. y no lo han Ajá. resuelto y no lo ha sacado Lenia. No, no lo ¿Por han qué? sacado, pero mira, ¿Pero pero por es qué? que Porque volvemos a los lo mismo. casos, No nada es más, un, Víctor, es que no entienden que los casos no es de que se meta el ministro, mira, aquí tengo a este güey, déjalo saco. No, hay todo un sistema de que se hay un asignan los turno, casos. ajá, Hay hay un un turno. turno. Ajá, Y, entonces, y el aquí la presidente piensa cuestión, que, mi que estimado se los Solor, asignan, por Dios. oye Ginger, pero ¿sabes qué me estoy dando cuenta? Y Solor, que entonces no es un problema de cómo resuelve la Corte. No, Es un es un problema problema de que clases, de odio y Es un problema de resentimientos. clases, sí, es un problema de clases. Y Exactamente. es un problema de clases que se vino en una narrativa desde la mañana, y la gente que opina respecto a las cuestiones
de la evasión de impuestos de Grupo Salinas y demás, pues ni siquiera ha leído las resoluciones de lo que dictaminó la Corte, que sí le dijo paga, pero no pagues todos los recargos. O sea, entonces es una cuestión meramente de información y de que se informen correctamente. Solo te invito a que te metas a leer las sentencias de la Corte, que te metas a leer las sentencias del Tribunal Colegiado de Circuito, de los jueces de distrito, son totalmente en versión pública. Evidentemente no vas a ver los nombres, pero puedes ver todo lo que resuelven los tribunales y te darás cuenta que es una gran labor la que hacen los órganos jurisdiccionales. A mí me hubiera gustado en algún momento llegar a órgano jurisdiccional, pero hacen una gran labor, y sobre todo el federal, sobre todo los Pero federales. por qué se piensa que es un tema de resentimiento de clases sociales? O sea, entonces, cuando la Suprema Corte de Justicia dicta a favor, ¿también está utilizando un tema de resentimiento? ¿O Te es voy a un decir qué tema de pasa. igualdad? Porque Cuando mira, dicta a favor, yo siento que es un tema de igualdad, no de resentimiento. Aquí, si estamos en realidad en una república, entonces deberíamos todos pagar igual y no oye, deberíamos, dime una cosa, ¿tú pero estás no dado de alta en terminamos. Hacienda? ¿Perdón? ¿Estás dado de alta en Hacienda? No, Vic, por supuesto, pero eso me quiere decir a mí que yo no pago impuestos, o cómo me estás, No, ¿qué no, es lo no, que me no, quieres? te estoy haciendo una pregunta. ¿Tú estás dado de alta en Pero la Hacienda como respuesta nada más va persona? a ser sí, la respuesta va a ser sí nada más. Y lo que yo te quiero proponer aquí es que entendamos que no es un tema de resentimiento, no es un tema, es un tema de igualdad. Aquí todos debemos de pagar nuestros impuestos. No deberían unos pagar pocos y otros deberían de pagar menos. Todos Es deberíamos de que pagar. Y te Es que, entonces, invito, es que la te base invito a que tributaria es leas distinta, güey. no, claro, por sí, supuesto, porque exactamente. cada quien Te invito no a que gana leas, lo mismo. Pero, te invito a que leas la ley, la agenda fiscal, hay no, varias no, leyes fiscales, pero ¿no? y si leo la hacienda fiscal, entonces ahí me va a Vas a resolver un comprender. tema que es un tema de resentimiento. No, No, Víctor. No No, para mira, porque nada. el problema que tiene, mira, entonces tú deberías de estar pidiendo a los que tenían el riesgo que les hacen condonaciones fiscales por el tema de meterse a la base contributiva, o en aquel tiempo estaba el régimen de reincorporación fiscal, donde por casi 3, 4 años no pagabas impuestos. Pero Oye, también Ginger, tendríamos que pedirle ¿sabes a quién, Ginger? es A que, quién le condonaron impuestos, que no paga y gana muy bien, y que ¿cómo se llama? pero ¿cuál Epigmenio Ibarra resentimiento? también metió. Pero Ibarra, o pero sea, cuál y resentimiento, pero no entonces, eso no es un resentimiento, Víctor. Son resentimientos, ¿por qué razón solo? te Porque voy a nada decir más te por qué, estás porque a unos sí enfocando a les lo que te cobran y a dice la otros no. propaganda. O No, sea, ¿cuál ¿qué quiere propaganda, decir? Ginger? No es una A realidad. ver, La permíteme. propaganda El único genera, el único caso que sacan ustedes y que tienen disponible a la vista, ¿de quién es? ¿quiénes son ustedes, Ginger? ¿De quién es? No, el único caso que tienes de manera fiscal, Sí. ¿de quién es? Mira, te voy a El contar, ejemplo, te el voy a ejemplo contar. de materia Nada más fiscal de quién es. contesta. Claro, por supuesto, Walmart cuando vendió Suburbia y ¿Y Vips de no dónde pagó. sacaste todo eso? Pues porque yo trabajo allí. De ese tipo no, tienen el de Salinas Pliego, lo tienen A ver, incrustado no, en tú la me cabeza. preguntaste si yo nada más Y conocía lo ese. tienen incrustado el de Walmart, pero Ahora, el de Walmart también lo dijo el a ver, presidente. está bien. Entonces tú quieres que yo busque como unos 50 casos para que veas que No, sí es un tema. mira, con Con uno ese, solo, ¿no? Con con uno que uno, sea diferente a lo que ¿Qué dice te la parece, propaganda, por solo. ejemplo, mira, propaganda no te vayas muy es lejos. difundir información de noticias falsas, Ginger? Eso no es propaganda. Discúlpame, pero lo que te estoy diciendo es realidad. No, Son propaganda es lo que quiere que el factos. gobierno No, quiere señor. que digas, güey. a ver, Propaganda, Ginger, mira, no, fíjate, señor. te voy a decir por Propaganda es qué. difundir noticias Solo, y te los voy a decir por qué No, no es propaganda no objetiva es. tu, factos son Mira, hechos. Y eso no es solo te voy, propaganda, Ginger. solo ¿Te es te voy a ubicas? decir por qué tu Solor o opinión no Solomon. podría ser objetiva, porque tendrías que leer la resolución que que han dado los tribunales en cada caso específico. Mira, nada más lee una y entiéndelo cómo es que resuelven, y entonces ya podrás decir, ¿fue justo o no, o fue injusta la resolución? Pero lee primero la Exactamente. Bien, resolución. bien, de acuerdo, Lee la resolución. de acuerdo, de acuerdo. Lo voy a hacer, Sí, sí. pero no es un tema de resentimiento. Eso sí es propaganda.
Eso sí. Entonces, Si no fuera así, entonces, sería un tema de objetividad, y la objetividad se da cuando tienes varios casos y Factos. posteriormente lees los Exacto. casos y Hay puedes factos. obtener un tema Aquí es donde objetivo. en momento llegas Exacto. y como dice el Ginger, de lo imparcial pasas a lo parcial. Si tú nada más estás agarrando y viendo una sola cosa, estás parcialmente viendo las cosas. Y ya cuando Parcial. amplías tu vista, viendo diferentes situaciones para un mismo caso, entonces ya Ajá. pasas a la imparcialidad. Porque ya ves acuérdate que ves el objeto desde diferentes puntos de vista, no desde el mismo punto de vista. ahora te voy a explicar algo muy cierto, Solo. Totalmente de Eh, acuerdo con tu esta, concepto, esta, pero pot- eso esta no, potestad, eso que tiene esa idea los no po- tumba el concepto de que lo que está sucediendo sea un facto. Y hay factos y entonces no es propaganda. Porque Mira, es sí, lo que, eso es lo único que yo quería debatir ahí. Mira, ok, Y te pero pregunto, mira, hay una rápido, cosa que ya sí te voy a para decir terminar solo. esta situación, Ok, sí, mira, es bien, bien fácil. Eh, la potestad que tienen los órganos jurisdiccionales, dados por la Constitución les da ese poder, se llama jurisdicción. Y la jurisdicción es la potestad soberana de decidir y aplicar el derecho en los casos en concreto. No todos los asuntos se resuelven de la misma forma. Para entender los hechos que se suscitan en un tribunal, tienes que leer lo que dice las demandas, lo que dicen las inconformidades, los recursos, leerlos, hacer un análisis y dar un dato objetivo. Porque si hablamos desde lo que está en una nota periodística, ya hay subjetividad ahí. pero, Porque a veces, no siempre, y te lo voy a decir, y yo te lo digo con todas las letras, hay veces que pero los medios de entonces los comunicación dos no nos dan todo. estamos influenciados porque los dos estamos en los mismos medios y los dos estamos influenciados en el mismo ecosistema y los dos podríamos tener o una parte también de subjetividad. Tú, Víctor, también Pero podrías. yo leo lo que dicen las sentencias. No, O Víctor, sea, si a tú mí, también si podrías yo te tener una digo, parte de subjetividad al decir que solamente yo conozco esa parte y no la demás. Entonces, tú pero también no estás siendo conoces subjetivo, ¿eh? yo te Estás digo siendo a ti subjetivo algo, y y además estás siendo indolente porque de ninguna manera quiere decir que yo nada más conozco un caso y eso no es propaganda. Esos son pero nada factos. más conoces esos casos, pero ¿Cómo no son conoces pero los ¿en qué casos se que basan? conozcas. O sea, vamos a poner que ¿No? conoces 10 casos. Vamos a poner un número, yo no sé cuántos conozcas. Ajá. Ahora, ¿tienes el dato objetivo de lo que dice la sentencia o únicamente lo que está en una nota periodística o en lo que la gente dice en la cultura popular, en la opinión pública? Quiero que me digas, que me contestes, ¿has leído una sentencia en materia fiscal del caso Salinas Pliego o el caso Walmart? Mira, te voy a dar te voy a dar un ejemplo y entonces creo que ahí sí me podrías decir No, que contéstame eso. sí, ¿Has leído una sentencia? sí, el de Walmart, sí, el de Walmart. Y además te voy a decir otro que también leí, que también me parece muy interesante, que fue el caso de cuando se vendió Banamex. También es un caso muy interesante, ¿no? Porque ¿Pero qué tiene que ver con los órganos jurisdiccionales ahí? ¿Qué tiene que no, ver la pues, Suprema Corte ahí? dime una cosa, Víctor. Tú me pediste a mí tú me dijiste que si yo tenía experiencia, know-how de eso, y te estoy dando la respuesta. ¿Tú me preguntaste eso o me preguntaste que si tenía que ver la Suprema Corte? ¿Cuál fue tu pregunta? Te leí que ¿Cuál si fue tu habías pregunta? leído Una alguna sentencia de la sentencia, Suprema Sí, Corte. leí la sentencia de la sentencia de la Suprema Corte. Suprema Corte y de Walmart y también de ¿Cómo? Google. Dame el número de expediente para que en un No, futuro o sea, pueda yo debatir. no, a ver, Víctor, no, eso no entra dentro de la discusión. O sea, ¿No? ¿Por qué no? Es ¿por que la qué no? sentencia tiene un número de Porque, sentencia. porque es como si me quisieras poner a googlear un número de sentencia, es una locura, no tiene sentido. No, pues O es sea, que yo hablo con datos objetivos, no hablo con pues algo tus que datos yo piense. objetivos dicen que tú dijiste que era un dato de resentimiento y eso no es objetivo. No, él no lo dijo. Yo lo dije. Yo no lo dije, pero sí. Yo lo dije y lo sustento. ¿Por No. qué razón? Porque son puros casos que conocen desde el oficialismo. Cuando ustedes tienen casos desde el oficialismo, dejan de ser objetivos. Mira, desde un inicio, alguna persona aquí te cuestionó que dijiste que no servía para nada el Poder Judicial, que no servía, que no atendían al pueblo. El problema de la generalidad es que entonces tú no sabes las atenciones que ha tenido el pueblo. ¿Por qué? Porque no conoces las sentencias que han emitido de manera social.
Bueno, yo nunca dije nada, No, sí solamente, lo dijiste. no dije nada. Yo dije, No, sí no, dijiste que no servía para nada el Poder Judicial, que nunca no dije, que no para atendía al nada. pueblo. No, discúlpame, Troz pero no. político, Ginger, yo me despido, es solo un gusto conocerte y un placer platicar contigo, Eric. Gracias, Vic. Aquí yo me voy Agradezco que hayas con subido, amigo. yo me voy con esta premisa. Evidentemente, está mal hecha la reforma, toca principios petros de la Constitución y dos, solo yo creo que me gustaría en un momento posterior hablar contigo, pero cuando me traigas un dato que podamos debatir una sentencia y que me digas, ¿sabes qué? Esto estuvo bien o estuvo mal, y pues con todo gusto, porque mientras pues son medias apreciaciones de otras fuentes de información. Un Bien. gusto, cuídense mucho, buenas noches. Gracias, Víctor. Ojalá y De también hecho- entendamos que el resentimiento no viene nada más, no es un tema de una clase social. De hecho, vamos a hacer un cierre. Ya cumplimos 8 horas. Hicimos una mini Cálmate, maratón. Dios, 8 horas, ¿qué te 8 pasa? horas, amigos. Y pues vamos a dar un cierre ya para esto. Y también recordarles que todas estas charlas, pláticas o debates que se hacen son subidos a YouTube, Facebook y Spotify. Vamos a dar un cierre. Ya ni hago Showtime. ¿Quieren hablar de arriba hacia abajo? Yo nada más para irme, Sí. que yo creo que fui de los que están aquí, fue el primero. No sabía que llevabas 8 horas, no mames, son un chingo. Hay muchos temas que están mal, y yo creo que iniciando el tema del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, desgraciadamente la reforma al Poder Judicial que pudo haber sido en este sexenio un punto de lanza, la van a dejar morir, o van a tener que hacer pactos para poder que salga esa reforma, porque es toda una aberración ese tipo de situaciones. O sea, personas que van a tener que votar por más de 400. El mínimo caso en un estado son 140 perfiles que van a tener que votar, que no los van a consultar. Y lo que quiere hacer este gobierno es hacer una tómbola entre los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, como no consultan perfiles, seguramente van a hacer nada más el dedazo, ¿no? Como tal. O los que les diga el oficialismo, o los que les diga un youtuber o pro 4T o demás. Entonces, esperemos que esta reforma se detenga y que la verdad empiecen a hacer reformas a conciencia, no a capricho de un anciano. La verdad que fue muy incompetente en este sexenio, en muchísimos rubros, prácticamente todos, y dejó un país totalmente tirado. O sea, violencia, falta de medicamentos, atención como tal a empleos, a las formas de trabajo y demás. Pero bueno, les agradezco mucho el tiempo. Gracias, mi querido Dross. Gracias, Ginger. H. Solor. Bueno, gracias por el espacio, enriquecedor el tema. Yo siento que no podemos regatear un cambio. Los cambios son así, son dolorosos, generan dolor. Hay puntos de dolor y esos puntos de dolor pues son finalmente lo que nos irá formando, ¿no? Me gustó la plática. Como les dije en principio, no soy experto en eso, pero pues he leído un poquito. Sí, parece que no, pero sí he leído un poquito. Y la verdad es que me gustó que Grillo puso también los puntos sobre las is y es interesante el tema, ¿no? Me despido dando las gracias, Doros. Estuvo interesante el tema. Gracias. Sí, es un formato controlado. Controlamos pues que lleven el ritmo de la plática, sin ofensas, todo eso como lo que es. Y pues básicamente mi tirada de esto es para llevarlo a YouTube, no tanto aquí TikTok. TikTok, no he tenido buenas experiencias, pero esperemos que crezca, si no, pues nos vamos a YouTube. Gracias. Te agradezco, Solor, y nos vamos por último con, se pronuncia Eilat Haq.
y me ataca. Ah, ok. Déjame te Bueno, bajo, Solor. Nos vemos. Gracias. Ya te seguí, ¿eh? Qué Gracias, amigo. chido, Te Solor. sigo. Te sigo. Gracias. bueno, y yo confirmo como otras personas han opinado, esta reforma está hecha al vapor, mal, ataca todo lo que es primordial en la Constitución, y la verdad que pues como se dice, el país está hecho pedazos. Pues nada más nos toca por nuestra parte tratar de por lo menos no dejarnos. Bueno, eso es todo, nada más. Agradezco y pues ojalá participes otro día, eres bienvenido y pues a todos los demás que están ahí, los 79 personas que nos aguantaron aquí un buen rato, agradezco que hayan llegado al final y nos vemos a la próxima. Nos vemos. Bye, hasta luego. Bye bye.